Ya. Si es que quieren ver la clase de la guía que se perdieron, toda la información, todas las clases que yo voy haciendo las voy subiendo a mi canal de YouTube. Mandé ahí el link del canal de YouTube. De todas formas, voy a reenviarle a sus profes jefes, tanto el canal de YouTube, porque esta clase la voy a subir al tiro después de que la terminemos, como el Drive para que ustedes puedan bajar tanto las guías antiguas como los PowerPoints que yo uso en cada clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imagino que ya sabrán, ya les habrán dicho sus profesores, que se viene el periodo en que vamos a tener que empezar a poner notas. ¿Ya? Entonces, todos estos porcentajes de logro que en algún momento les han llegado, que ya tarde, temprano, qué sé yo, eso va a empezar a transformarse en notas. Entonces, yo les diría que en mi caso intenten al menos hacer las últimas 2 guías para yo tener como claro que ustedes están trabajando. ¿Ya? Elijan las guías que se les sea más fácil, pero por favor hagan la última porque fueron bien enfáticos en decirnos que la última guía es como la que más se va a evaluar, aparte de lo que hayan hecho para atrás. Pero en el fondo tienen que intentar ponerse al día. Reitero, pueden elegir las guías que para ustedes sean más fáciles por último, pero háganlas, ¿ya? Para yo poder tener algún porcentaje de logro y poder pasar la nota y ustedes no tengan problemas después, para poder ser promovidos de un curso a otro, ¿ya? Se les va a mandar de todas formas a sus papás en algún momento las normas de cómo pasan o cómo repiten. O si es que quieren repetir, también les van a preguntar, ¿ya? Pero de todas formas, yo les sugeriría, no, las evaluaciones ya son, o sea, alguien preguntó cuándo se empezaba a evaluar, ¿ya? Todo este tiempo los han evaluado, distintos ramos. Lo que va a pasar ahora es que vamos a empezar a transformar esos porcentajes, por ejemplo, no sé, tuvieron un 75% de logro, se va a empezar a pasar a nota, ¿ya? Entonces, la gente que deba cosas, vuelvo a decirles, intenten ponerse al día, yo les sugiero a nivel personal, entre ustedes y yo, intenten hacer las últimas 2, ¿ya? Que son más livianas que el resto de las guías que pedí antes. La última guía que mandé, de hecho, que se subió hace poco a la plataforma, es solo comprensión lectora y con esta clase les debería quedar clarito todo, no deberían tener mayor problema. Y es cortita, son 2 preguntas y ya se acabó. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? ¿Dudas antes de partir la clase? No, ya. Yo. Dele. Yo. Como había comentado hace poco, eso se le envía al profesor jefe, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Lo que usted le va a enviar la carpeta donde Claro, yo dice se el la voy a alumno mandar que al profe debe. jefe y el profe jefe en teoría se la va a rebotar al curso. Ya, muchas gracias, Miss. De nada, querida. Así que pronto van a obtener sus cositas, ya todo para que puedan ponerse al día. Queridas, hoy día la clase que nos convoca es bien, ¿cómo decirlo? Es bien contingente, es bien de lo que está pasando el día de hoy. Eh, Saben ustedes que hay un paro de camioneros, me imagino. ¿Ya? Sí. Ya. Saben que en el fondo está la embarrada desde el norte hacia el sur, sobre todo en la parte del sur de Chile, ¿ya? Y que lleva varios días, ¿no? No es como un paro que partió ayer, ya lleva varios días y son varios días que subió la intensidad y que de hecho ya cobró hasta muerto, ¿ya? El famoso paro. Entonces, ¿por qué parto por acá? Y yo sé que mi clase es del siglo XIX, pero ¿por qué parto por acá? Porque está todo muy vinculado, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sabe por qué es el paro de camioneros específicamente? Como ¿qué es lo que ellos como que alegan como que está mal con Chile y por qué ellos tienen que parar sus camiones en la mitad de la carretera? ¿Alguien sabe? Vamos, vamos, algo tienen que saber, pues si llevan varios días en paro y de verdad nos afecta a todos. Santiago es menos afectado que el sur, pero nos afecta. ¿Nada? Ujú. Pues bien, les voy a explicar un poquito el asunto. Los camioneros en este momento están pidiendo mayores condiciones de seguridad, entre muchas otras cosas que bajo mi criterio no corresponde pedir por parte de ellos. Cosas que sí, cosas que no. ¿Ya? Eh, Están pidiendo más seguridad, sobre todo en lo que ellos denominan la zona roja. ¿Qué es la zona roja? Cierta parte de las carreteras en el sur de Chile que están cerca o dentro de territorio considerado mapuche. ¿Por qué? Porque supuestamente estos mapuches de una u otra forma y de manera continuada en el último tiempo han hecho ataques terroristas según ellos, ¿ya? Y han quemado camiones. Entonces, y de hecho, un chofer murió producto de este ataque terrorista, no sé si hace un año o 2 años atrás, ¿ya?
Entonces, los camioneros, como ha continuado esto, supuestamente estas quemas de camiones, ellos están parando para exigir medidas de seguridad, lo que básicamente es lógico, ¿ya? Si es su trabajo. Ellos van por la carretera y de repente supuestamente aparecen estos mapuches y qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿por qué parto la clase por ahí? Porque hay que pillar el origen del conflicto, ¿ya? Dentro de todo, su, su clase de siglo XIX, de la formación de Chile, afecta en el tiempo hasta el día de hoy. Hay tantas cosas sin resolver que de verdad es necesario tirar como un hilo para atrás para saber de dónde viene esto. O sea, ¿por qué los mapuches estarían haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué andarían quemando camiones? ¿Ya? Que es como el clásico mapuche desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué ese nivel de violencia? ¿Ya? Yo les voy a mostrar un pequeño videito que en el fondo va a mostrar otra perspectiva de esto, y atentos porque va a servirles harto para el tareito también. Ya. Este videito de El que no salta es mapuche, ya, una cosa que parece muy trágica. Fundamentalmente es un video que muestra una situación de hace unas semanas atrás donde un grupo de gente que vive en zonas de la Araucanía sacó de las municipalidades tomadas a los mapuches que se las habían tomado. Fueron como 4 o 5 municipalidades tomadas. ¿Y cómo los sacaron? Como ustedes podrán haber visto a la gente, con palos. Con palos, piedras, los lincharon, hasta quemaron las municipalidades para poder sacarlos, ¿ya? Y la gente gritó esto, que es bien particular: el que nos salta es mapuche. Entonces, algo está pasando, algo pasa en Chile, que tenemos gente que piensa que está correcto saltar y decir el que no salta es mapuche. Es como dijeron, el que no salta es blanco, el que no salta es negro, como si fuese algo muy terrible, ¿ya? Se me escucha bajito. Voy a intentar hablar más fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Hay un fenómeno de como repudio hacia la nación mapuche por alguna razón que no tenemos tan clara. Sabemos que hay violencia en la Araucanía, sabemos que hay esta esquema de camiones y qué sé yo, sabemos que se toma en ciertos lugares y que los mapuches son bastante violentos, efectivamente, tienen una forma bastante violenta de protestar. Pero ¿qué pasa que hay este rechazo tan fuerte social? ¿Desde cuándo viene esto? ¿Es de ahora? ¿Es de antes? Y eso es lo que vamos a intentar como aclarar el día de hoy, ¿ya? Recuerden que nuestro panorama de la clase anterior fue que Guerra del Pacífico, Chile forrándose en plata, vendamos salitres, seamos un país muy bacán, bla, 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 seamos muy interesantes. Pero ¿qué pasa? Lo que vamos a terminar teniendo en Chile es que empieza una desigualdad súper fuerte, ¿cierto? Entre clases, entre grupos, bla, bla, bla. Eso lo tienen que tener claro. Entre muchas otras cosas, Chile va a vivir este proceso de alargarse hacia el norte. La gente de Arica, Iquique, Antofagasta va a pasar a ser chilena. Antes era, acuérdense, como boliviana, peruana, qué sé yo. Pero ahora va a pasar a ser chilena, ¿ya? Mientras eso pasa en el norte, porque tienen que pensar esto, como que siempre nos enseñan la historia como de Santiago o Salitre. Tal vez Valparaíso sale por ahí nombrado. Pero ¿qué pasa para el sur? Si Chile no es Santiago para arriba. ¿Qué pasaba, no sé, en Temuco, en Punta Arenas? ¿Qué pasaba en Valdivia? ¿Qué pasaba en Rancagua? Como si esa gente no existiera, ¿ya? Como si esa gente básicamente hubiese tenido otro tipo de historia y no nos importa, que eso es la peor parte. Y tienen que entender, chiquillos, que de hecho esa parte de la historia no se enseñaba antes. Así como, filo, veamos lo importante, qué es lo que pasa en Santiago, qué es lo que pasa con la salitrera. Se acabó, ¿ya? Pero esa es una forma de ver la historia súper simple. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde se toman las decisiones? Y el resto de la gente, ¿qué? ¿No importa? Que es un problema histórico en Chile. ¿Qué pasa cuando la gente no nos importa? En el sur, centro, sur, estoy hablando de Santiago hacia el sur, habían pueblos originarios, pueblos ancestrales, previos, por supuesto, a la llegada de españoles, y previos también a lo que va a ser Chile desde 1818 en adelante, este Chile independiente, ¿ya? Y en el sur tenemos particularmente una gran zona de territorio
ocupada por un grupo humano que vamos a denominar mapuche. Tienen muchos nombres porque recuerden que depende de dónde vivan, es como se llaman. Hay como pehuenches, hay, no sé, uy, justo ahora se volvieron. Hay varios, ya no me acuerdo exactamente todos, pero son como, los pehuenches son los que viven hacia la cordillera, hay otros que viven hacia el sur, otros que viven hacia la costa, y otros que viven hacia el norte. ¿Ya? Y cada uno tiene como un nombre distinto. El Chesi es lo que tienen en común, Che significa como gente. O sea, en el fondo ellos son la misma gente. En común los llamamos mapuche, ¿ya? Y esta gente vivía en una zona muy grande, que llamamos Araucanía, ¿ya? Donde tenían control de estas áreas porque en control histórico. Ahora la pregunta es como, ¿qué pasó en el tiempo que esta gente, primero que todo, tenía el control de la zona y después dejó de tenerlo? Tanto que dejó de tenerlo que ahora está protestando para tenerlo de nuevo, de alguna otra forma. ¿Ya? Entonces ahí nos tenemos que tirar hacia atrás, imagínense esto, españoles. Pedro de Valdivia, sé que estoy tirando muy para atrás, pero ya van a entender como todo. Cuando los españoles guerrearon eternamente con los mapuches en el sur para conquistar sus territorios, porque el territorio mapuche es rico en ríos, en lagos, en árboles, es bacán, es un territorio muy bueno para sembrar, es un territorio muy bueno turísticamente hablando, y un montón de cosas, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando los españoles querían este territorio, ¿qué hicieron con los mapuches? La guerra. Pescaron todas sus armas, partieron para allá, ¿cierto? Hicieron la guerra. ¿Qué pasó? Nunca pudieron ganar a los mapuches. Tenemos todo lo que se llama la guerra de Arauco, ¿ya? Nunca pudieron ganar a los mapuches y qué sé yo. ¿Qué hicieron los mapuches con los españoles? Llegó un punto en que dijeron, ¿sabéis qué? Llevamos 3 siglos peleando, 3 siglos literal, de 1500 a 1800. Eh, hagamos la paz, pues ¿qué vamos a estar siguiendo peleando? Así que no nos conviene esto. Entonces, ¿qué pasó? Durante este tiempo, estos 3 siglos, distintos líderes españoles, gobernadores, como Pedro de Valdivia, ya, pero otros, negociaron con los mapuches. Entonces les dijeron, ¿saben qué? ¿Para qué vamos a irnos a guerra? Mantengamos una zona de paz. Entonces, vamos a poner una frontera, vamos a poner una línea imaginaria, y de aquí para allá es territorio mapuche, y de aquí para acá es territorio español. Entonces, en el fondo ustedes pueden vivir tranquilitos de aquí para allá, pero no se pasen para acá, porque en el fondo es nuestra frontera. Podemos hacer carrete, y esto es verdad, hagamos carrete en la frontera, tomemos juntos, curémonos, todo esto es real. Hay muchos diarios de vida que dicen esto. Carretear y lo pasaban increíble, ya como en estas reuniones donde se ponían como la paz, ¿ya? Y mapuches para allá tranquilo, españoles para acá tranquilo, de vez en cuando tenemos una que otra guerra porque un bando u otro cruzaba la frontera y ya, vida fronteriza, vida de intercambio, los mapuches les vendían cosas a los españoles a los mapuches y ya. Pero ¿qué pasó? Guerra de independencia, los criollos chilenos se quieren independizar de estos españoles y los mapuches empiezan a darse cuenta que tal vez no les conviene tanto que Chile sea independiente, porque España ya los reconoció como una nación independiente. España los dejó tranquilos dentro de todo. Desde 1600 y algo, que es el último parlamento más importante que hubo, los mapuches tienen una zona de dominio completo, ¿ya? O sea, nos tenemos esta guerra como constante. Entonces, cuando los mapuches cachan esto, se dan cuenta de, ¿deberíamos realmente apoyar a los chilenos para que se independizan? ¿O deberíamos apoyar a los españoles para que eh, sigamos con este estatus de independencia? Muchos mapuches apoyaron a los españoles. Lógico, eran independientes cuando estaban los españoles acá. Firmaron un tratado, se los voy a mostrar después. Firmaron un tratado donde dice así clarito, el territorio mapuche es independiente, es autónomo. Ellos pueden hacer lo que quieran porque es suyo. Y nosotros no nos vamos a meter ahí. ¿Ya? Cuando Chile se vuelve independiente, los mapuches se dan cuenta que esto puede cambiar eventualmente. Porque tal vez Chile lo que quiere es consolidar un territorio unificado. Recuerden que Chile es un país larguito, y este país larguito en algún punto tenía este corte. Y acá estaban los mapuches dominando. Y de ahí para el sur sí había dominio chileno. Pasó. Eventualmente, en 1850, 30 años, 20 años después de que Chile es independiente, el Estado chileno empieza a preguntarse, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con estos indios? ¿Con estos salvajes? ¿Ya? ¿Qué hacemos con esta gente que vive acá? Y no solo con la gente que vive acá, hay gente más al sur, porque los mapuches llegan hasta cierto punto y de ahí para allá hay otros grupitos que imagino que los habrán oído por aquí y por allá, lo que se llaman Selknam, ¿ya? O los Yaganes, o los Yamana, ¿ya? Que viven hacia el sur de Chile, hacia Puerto Varas, Punta Arena,
toda esa zona muy, muy al sur, donde estaba lo que se llama Tierra del Fuego. Ahí vivían todos los fueguinos, que eran estas tribus que vivían ahí. Entonces Chile se empieza a preguntar, el gobierno se empieza a preguntar, todos los gobiernos, ¿qué hacemos con esta gente? Que no es como nosotros, miren, andan casi desnudos. Tienen relaciones entre familias. El caso, por ejemplo, de los fueguinos, ¿ya? Se casan como entre primos, ahí, porque son poquitos aparte, ¿ya? Roban animales, mm, toman todo el día, el caso de los mapuches, que tienden a efectivamente tomar mucho, lo que no quiere decir que sean alcohólicos, es parte de su costumbre. Muchas ceremonias son con alcohol, con chicha, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esta gente? Y ahí van a ocurrir varias cositas bastante malas, ¿ya? Porque como los diferentes gobiernos se los van a empezar a preguntar, va a empezar a haber una visión desde el Estado de Chile, o sea, desde todos los gobiernos, de tenemos que sacar a esta gente de acá. Esta gente acá no nos sirve, no nos está aportando para el país, porque en el fondo no nos dejan cultivar. Ellos cultivan, pero como que lo justo y necesario. Tienen como vaquitas, pero no como demasiadas. O sea, ¿qué hacemos con esta gente? Y ahí es cuando a un presidente se le ocurre la brillante idea de proponer algo que se va a llamar la pacificación de la Araucanía. ¿Qué es esto de la pacificación de la Araucanía? Fundamentalmente es el nombre pacificación, por supuesto, para tarea fijo en esto. Pacificación, por supuesto, que es como una, ¿cómo decirlo? Una forma casi irónica de ver esto, chiquillos, porque es hacer la paz, pero ¿mediante qué? Mediante la guerra. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que estos gobiernos van a decirle a los mapuches lo siguiente: miren, hemos llegado a la siguiente conclusión. Después de hablarlo con el Congreso, después de hablarlo entre nosotros, después de analizarlo mucho, de ahí la tarea que les mandé, hay un congresista hablando específicamente de esto, ustedes no pueden seguir teniendo el control de la zona, porque ustedes son muy violentos, son un poquito incivilizados, parece ser, y en el fondo no pueden seguir ahí. Nosotros como Chile queremos un país completo, queremos un país con dominio completo. ¿Qué es esto que ustedes tienen como leyes especiales o que tienen poder especial o un dominio especial de la zona? No, ustedes acá son chilenos, punto, viven en Chile, el territorio es nuestro. Entonces, la verdad es que acá les vamos a dar tres opciones. La primera es que ustedes nos vendan sus tierras. Entonces, en el fondo, el Estado de Chile ofrece al pueblo mapuche comprar sus tierras para que los mapuches se vayan a otro lugar. Alternativa 1. Alternativa 2. No quieren irse. Bueno, tenemos armas. Tenemos el monopolio de las armas en Chile. ¿Qué significa monopolio? Control total. O sea, todas las armas en Chile pertenecen al Estado y el Estado tiene lo que se llama ejército. Si ustedes no quieren entregar las tierras por las buenas, bueno, lamentablemente nosotros como Chile necesitamos la tierra, así que vamos a mandar unas tropas para negociar con ustedes. Y si aún así ustedes no quisieran irse con estas tropas, bueno, les tenemos la siguiente opción. Si ustedes siguen aquí dándoselas de rebeldes, de que no van a soltar las tierras, de que no se quieren ir, filo, los vamos a arrastrar hacia algunos pueblos de la cordillera, los vamos a modificar y de hecho los vamos a separar. Su familia tiene dos integrantes listos, vamos a pescar a las 12 personas y los vamos a tirar a distintas tribus. Y los vamos a separar en distintas comunidades hacia la cordillera. Los vamos a sacar de todos los lugares, digamos, con causas de ríos, que son los lugares más importantes, porque los ríos generan valles, y los valles son lo más importante para las cosechas y la siembra. Esa fue la opción que le dieron a los mapuches. Yo estoy hablando acá de 1850-60 más o menos. Un poquito antes de que Chile emprendiera su guerra en el norte con la misma misión, consolidar territorio. Nunca se les puede olvidar, Chile siglo XIX es consolidar territorio, hacer un territorio estable. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Y esto es como lo que nunca se nos puede olvidar. ¿Qué pasó ahí? Van las misiones de negociación. Parte esta gente. ¿Ya? Miren, de hecho, déjenme ver si puedo como mostrarles esto, que es una maravilla. ¿Cómo son las misiones de negociación? Déjenme ver, a ver si le puedo encontrar acá las descargas. Aquí está. Se los voy a mostrar. Entonces, compartir. Aquí está. Ya. Miren, esta es una carta que le mandó uno de los líderes mapuches a Manuel Montt, que era presidente en la época. ¿Ya? Y en una parte especificada acá, dice que, esperen,
acá, ya, miren. Aquí. Ya. Si se dan cuenta, acá dicen, en noviembre llegó otro intendente que llaman Villalón, y el día 24 en la noche se apareció en nuestras tierras trayendo 1000 hombres, y mostraron cañones, y se les dejaron caer a los mapuches, furianos, reinaquinos y murchenos, toda la gente de la zona, en el fondo. Y les robaron todos sus animales, que no bajaría su número de 9000 caballos, yeguas, vacas y ganado de Juno, y les quemaron sus casas, y llevaron cuanto encontraron en ellos, porque cansaron las familias que iban a esconderse en los montes. Los indios viejos y las indias que no pudieron llevar, las degollaron como perros. El mismo Salvo hizo degollar a un indio, y después de muerto pasó a la casa y se llevó el costal de prendas de plata que tenía el indio, y el ganado que cargó al cogote de su caballo. Se llevaron algunos cautivos para venderlos. Después se arrancó con todo el robo para Santa Bárbara. Cuando alcancé a juntar gente al día siguiente y quise seguirlo, se opusieron todos los 3 caciques, aconsejándome que dejásemos a Salvo por el robo allá y pasásemos a todos al lado del río Biobío a buscar animales y degollar y quemar casas como lo había hecho Salvo. ¿Ya? Esto es el inicio del conflicto. Este es el inicio en el fondo de cómo fundamentalmente empieza esta negociación. Acá estamos hablando de 1860, cuando el gobierno está mandando gente a negociar, como este intendente Salvo, el intendente Villalón, con los mapuches para que los mapuches suelten el terreno. ¿Ya? ¿Qué va a pasar finalmente? Algunos mapuches sí se van a sentar a negociar y van a decir, ok, les vamos a vender el terreno. ¿Cuánto nos ofrecen? Y la gente del gobierno va a decirle a estas personas, bueno, les ofrecemos, no sé, 200 lucas. Y 200 lucas por un territorio que son hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno. Yo no sé si ustedes saben cuánto vale la tierra, pero no vale 200 lucas. ¿Ya? Entonces, cuando llegaron a este momento, los mapuches, en el fondo, muchos de ellos firmaron sin saber el valor real de las tierras, porque básicamente los mapuches no manejaban el concepto del dinero. ¿Ya? El concepto del dinero, de hecho, manejado por chilenos es muy tardío, hacia el siglo XX. ¿Ya? Entonces, venden sus tierras a un precio ridículo, otros son estafados porque en el fondo le dicen, sí, firme acá, hay un contrato. Los mapuches no sabían leer, menos sabían español, muchos no sabían español, por tanto, firmaron contratos como mal avenidos, y otros fueron, porque ya les había comentado, mapuches muy buenos para el alcohol dentro de todo, a otros los emborracharon y en el fondo le hicieron firmar cosas que no correspondían. Esto es un porcentaje no menor de mapuches que va a terminar cediendo. El resto se va a ir a la guerra con esta gente. Van a perder, por supuesto. Las tropas de Cornelio Saavedra son brígidas, igual no. Cornelio Saavedra es el capitán que va a organizar todo esto. Yo les mandé la guía que en el fondo corresponde esta semana, sale esto, ¿ya? Cornelio Saavedra va a movilizar tropas, y tropas que no estoy hablando de, no sé, 3 lanceros, no sé, no es lo mapuche, no tienen cómo defenderse los mapuches ante esto. ¿Y qué va a pasar finalmente? Vamos a tener que la zona, espera, estoy buscando clasificación. La zona va a entrar en guerra constante, y no solo guerra, chiquillos, van a masacrar a los indios, esa es la verdad. Indios, por supuesto, contemplando que ellos mismos se llaman así mismos indios, ¿ya? No porque yo esté diciendo, yo soy mapuche, comprenderán que no tengo nada contra los mapuches, ¿ya? La zona va a ser masacrada, van a tener muy poco tiempo los mapuches para reaccionar, los mapuches no tienen armas del calibre que tiene el Estado de Chile a esa altura, y el resto de los mapuches, tal como lo dijo el Estado de Chile, va a ser mandado a lo que se llaman reducciones hacia la cordillera. Se los van a tirar hacia la cordillera y qué sé yo. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con los camioneros? ¿Qué tiene que ver? Pues bien, el conflicto se arrastra desde ahí en adelante. No es un conflicto, cuando la gente les diga que este conflicto viene como, ay, desde los españoles, falso. ¿Ya? El conflicto viene desde que Chile es independiente. Porque antes de eso los mapuches tuvieron un estatuto de autonomía. ¿Qué quiere decir? Un estatuto, algo legal, que les garantizaba tener su propia forma de vida resguardada y su territorio en manos de ellos. Cuando Chile es independiente, comienza este periodo que se llama la pacificación, que básicamente es una ocupación de la Araucanía, donde se corre a todos los mapuches de las mejores zonas fértiles del área, se les envía hacia la cordillera, y finalmente, ¿qué va a pasar? Esta gente va a vivir en condiciones
chiquillos, precarias, porque no son los que te manden para la cordillera. Imagínense, de repente llega un grupo, pesca a su familia, separa toda su familia y se lleva a su, no sé, a su hermano a una comuna, a su otro hermano a otra comuna, a su papá a otra y a usted a otra. O sea, más encima, aislaron a las tribus para que no pudiesen rebelarse, porque recuerden que si la gente se conoce, se une, puede hacer una revuelta. Siempre tienen que considerar eso. Pero si la gente está dividida, es muy fácil de ser aplastada, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, se separó a las tribus mapuches y se tiró hacia lados que no tenían cauces de agua tan buenos, ni lugares tan buenos para tener animales, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a la zona de la Araucanía y conversar con gente mapuche, sobre todo hacia el interior, no hacia las ciudades, hacia el interior, Melipeuco, Nueva Imperial, todas las zonas que están hacia la cordillera, van a darse cuenta de las condiciones que los dejaron. A mí me tocó hacer un trabajo particularmente sobre una familia, muchos años atrás cuando estudiaba historia, me tocó ir a la zona mapuche, me tocó quedarme con mapuche finalmente, donde una familia que era dueña de no sé cuántas hectáreas, como de una comuna completa, los terminaron tirando a un ranchito al lado de la cordillera, arriba, donde no pueden tener, por ejemplo, vaquitas, porque las vaquitas necesitan cierto grado de planicie, ¿ya? Entonces no pueden tener vaquitas, tienen que tener cabras solamente, que dejan menos plata, los dejaron sin cauce de agua, entonces se alimentan solamente de un camión que viene a dejarles agua ciertos días de la semana. Eso es lo que pasó finalmente. No todas las familias, por supuesto, pero muchas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un conflicto desde ahí arrastrado hacia adelante porque el Estado de Chile nunca ha reparado este daño, esa es la verdad. Si bien ha entregado cosas como las becas indígenas, por ejemplo, si ustedes acreditan que son de cierta etnia, pueden tener, no sé, educación en el colegio gratis o en la universidad, aunque ahora todos pueden optar a tener universidad gratis también, lo que vamos a tener es una reparación súper a media. Y para algunas familias, pedir tierras de vuelta o pedir un porcentaje de tierras de vuelta es muy, muy difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta zona no es como que filos, sacamos los mapuches y ya llegaron como los chilenos a habitar. No pasó eso. Lo que pasó fue que trajeron extranjeros, alemanes específicamente, a la zona, porque estos alemanes, en teoría, como que cultivaban bacán la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a traer un montón de alemanes, ¿ya? Estos alemanes se van a poner en estas tierras y van a empezar a hacer rendir la tierra muchísimo, muchísimo. No porque sean mucho más brillantes, sino porque tenían técnicas distintas de cultivo. Los mapuches son súper respetuosos de la tierra, no, como que no buscan explotarla. En cambio, a los alemanes les daba lo mismo, así que explotaron la tierra más no poder, cortaron todo lo que tenían que cortar, sacaron todas las araucarias que tenían que sacar, intervinieron todo lo que tenían que intervenir, y tienen grandes empresas hasta el día de hoy allá. Si ustedes van a la zona, por ejemplo, desde Valdivia a Puerto Varas, está llena de alemanes. Los apellidos alemanes son comunes en el sur de Chile. En toda la zona mapuche, los apellidos alemanes son comunes, ¿ya? Porque tuvimos una gran inmigración alemana en la zona que controla. De hecho, por eso, si ustedes van a Puerto Varas, Puerto Montt, Valdivia, Yanquihue, Osorno, ustedes pueden comer kuchen, strudel, pueden tomar cerveza, no, porque son guaguas, pero si toman, hay cerveza, hay cervecería sin alcohol también, ¿ya? Pero eso está ahí. ¿Por qué Chile produce cerveza? ¿De dónde sacó eso? Bueno, los alemanes nos trajeron eso, ¿ya? Y la cerveza artesanal chilena, de hecho, es bastante buena. De hecho, una de las más conocidas es la Kunzmann. Kunzmann no es Mapudungun por ningún lado, no es español tampoco por ningún lado. Kunzmann es una marca alemana, ¿ya? Y si ustedes se ponen a dar una bola, Becker, Becker es un apellido alemán, ¿ya? Lo mismo, las salchichas, todos los embutidos, todos vienen del sur. Entonces, si han visto que hay unas salchichas que se ven como yanquihue, que supuestamente son como de la mejor calidad posible, ya, vienen de ahí, porque los alemanes trajeron todos los embutidos, qué sé yo. Yo no estoy echando acá la culpa a los alemanes, estoy diciendo que el Estado de Chile le cierra la puerta a los mapuches, los corretea y finalmente deja a estas personas alemanas que al principio no van a ser nadie, que les van a dar un terreno, sí, claro, y una casita para que puedan habitar, pero el resto de ellos lo construyeron con el paso del tiempo, ¿ya? Pero ¿qué pasó con los mapuches? Nunca hubo como una reparación. Entonces, ¿qué pasa como de vuelta? Los mapuches con el paso del tiempo han reclamado históricamente, no que les devuelvan todas sus tierras, pero que haya algún grado de reparación suficiente para que ellos puedan subsistir, porque no sé si ustedes saben, pero esta región es la región que tiene mayores índices de pobreza, de alcoholismo y de deserción escolar. Entonces,
los mapuches han pedido cierto grado de autonomía, que puedan, por ejemplo, tener escuelas en Mapudungún, que, por ejemplo, tengan leyes particulares, porque ellos son una nación que cree ciertas cosas distintas a las que creemos nosotros, que tengan festividades particulares también, por ejemplo, y que sean, no sé, sean respetadas, entre otras cosas, más del asunto de las tierras. Y como no se les ha sido, en el fondo, entregado esto, los mapuches han optado por su vía histórica de recuperación de cosas, que es, por supuesto, la violencia. Esa misma violencia que utilizaron contra los españoles, la violencia con la que se defendieron cuando en el fondo llegó esta misión como chilena de gobierno a intentar sacarlos del área. Pero lo que tenemos ahora es una reacción. Yo no estoy diciendo que esta reacción esté justificada o no, que esté bien quemar camiones, ni tampoco estoy diciendo que a mí me consta que todos los camiones sean quemados por mapuche, para que les quede claro. También como que yo tengo bastante apreciaciones respecto a cómo es el conflicto. Pero es un conflicto que el Estado no ha logrado resolver. Los mapuches siguen siendo ciudadanos como de segunda categoría. Ni siquiera son como considerados en la Constitución. La Constitución dice como que esto es para chilenos. Por lo tanto, usted mapuche tiene que ser chileno, pues sí, acá. No, no habla como del punto de los pueblos indígenas. Por eso se ha hablado mucho que si hay una nueva Constitución, habría que poner a los mapuches como un estatus distinto, que se reconozca que en Chile, en el fondo, no hay solo nación chilena, que también nación mapuche, hay nación, por ejemplo, pascuense también, que también es gente que cree en otras cosas, que vive de otra forma, ¿ya? Y por lo tanto reconocerles, darles como algún rol distinto, digamos, a este asunto. El conflicto mapuche es eso, ¿por qué se han tirado contra los camioneros? Porque los camioneros transportan, por ejemplo, madera desde las forestales. ¿Qué son las forestales? Las forestales son de empresarios que en el fondo han explotado toda la zona, como han sacado todos los árboles, han secado las zonas ya no tienen agua, porque sacaron las araucarias y pusieron pinos, el pino absorbe una cantidad de agua ridícula, seca el suelo. Entonces, muchos poblados han quedado sin agua, sin acceso, digamos, al lecho de valles, de ríos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los mapuches? Este grado de violencia que ustedes están viendo. Por eso los camioneros han sido afectados, porque son los que transportan las cosas desde el empresariado, digamos, hacia las distintas comunas, ¿ya? Entonces, ¿por qué en el fondo hice todo esto para poder llegar a esto? Porque quiero que entiendan que en el fondo el siglo XIX es crucial, chiquillo, en la historia de Chile. Marca un antes y un después. Si la gente puede llegar y decir el que no salta es mapuche, en otros lados eso sería penado por ley. De verdad. Es como de verdad decir el que no salta es negro, el que no salta, no sé, como nosotros, mestizo. Es acusar a alguien como de algo malo simplemente por ser, por una identidad. No es como por elegir una carrera, ¿ya? Es por una identidad, es por ser lo que eres, ¿ya? Entonces quiero que entiendan que por ahí va el conflicto. La próxima clase vamos a ver lo que pasa con los otros pueblos, que si lo que pasó con los mapuches es malo, ya vamos a ver con lo que pasó con la gente que vivía ahí en Punta Arenas, los Selknam, que los exterminan finalmente. Vamos a ver qué pasa ahí, pero quiero que entiendan que el conflicto radica desde su origen. Yo no estoy diciendo que esté bien, esté mal, lo que estén los camioneros, ustedes juzgarán, infórmense. Ya, tampoco estoy diciendo que la postura mapuche, esta de ser violentos todo el tiempo, sea la correcta, por ningún lado, pero esto es la explicación, y quiero que la entiendan, porque esa es la actualidad, y lo estamos viviendo. No es un conflicto que pasó en 1860 y a filo, se solucionó porque corretearon a los mapuches y ya. No, los mapuches han sido rebeldes todo este periodo, y han intentado recuperar un poco como en el fondo lo que les fue arrebatado. Y no han tenido respuesta. Y la respuesta que han tenido es represión, ejército y qué sé yo, encima. Entonces, claro que está muy difícil solucionar el conflicto, trascienda lo de los camioneros como la punta de la cola de un conflicto que es mucho más profundo. Chicos, me queda un minuto, ¿quedó claro? Miss. Dígame. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Quedó bien? Yo entendí todo el concepto que habló de los mapuches. Perfecto. Eso es lo que esperamos, ¿ya? Así que para que estén ahí bien atentos con lo que está pasando, espero que les haya gustado. Voy a subir la clase para la gente que me preguntó. Les voy a mandar toda la información, YouTube, todas las cosas. Así que eso. Les quiero, gracias por estar. Cuídense del coronavirus. Y Miss, acuérdese de enviarle a la ustedes a la profe. yo de la archivo. mando todo, tranquila, mando todo. Les Ya, corto todo. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Abracito. cuídese. Ustedes igual, que estén bien. Chao, chao, queridos. Chao. Ay. Chao.